reducido el Estado. Entonces, en este proceso de reducción de personal, lo que hicieron fue incorporar gente para que haga el trabajo que antes hacían los empleados públicos. Como habían reducido el plantel de los empleados públicos, tomaban a personas que tenían este tipo de programas. Me acuerdo que tenían que ir a la plaza y que estaban 6 horas sentados en la Plaza del Cohete porque no les llevaban los materiales para trabajar, pero los obligaban a quedarse así. O sea, ya era un desastre en ese momento. Lo que pasa es que este tipo de planes y de programas, al después ser directamente manejados a través de los movimientos sociales, lo que va a ser de distintas organizaciones, en realidad va a establecer toda una nueva dinámica dentro de la vinculación entre el Estado y las organizaciones, ¿sí? Van a poder, es típico esto de que se hacen movilizaciones para pedir más planes, ¿sí? En el caso de la provincia del Chubut, lo que se hizo en los últimos años, se congeló el monto del plan social. Entonces pasó a tener, con este contexto inflacionario, una cifra irrisoria, digamos. O sea, todavía había, yo me acuerdo que en el 2015, en la gestión de Martín Bussi, todavía quedaban unos cuantos miles que percibían planes sociales provinciales, ¿sí? Pero bueno, eran los menos. En el caso del gobierno kirchnerista, con el programa Familias por la Inclusión Social, empiezan todo un proceso de transformación de este tipo de planes sociales. Los primeros, los tradicionales, como este que yo les decía, el PIT o el Trabajar, son los típicos programas que manda a implementar el Banco Mundial, digamos, ¿no? Que de hecho te da fondos para que los implementes a partir de Tecnocracia, que son los programas de asistencia focalizados, ¿no? Que no se los plantean como derechos, pero en realidad son absolutamente focalizados. No resuelve nada, te resuelve el momento. Yo calculo que hay mucha política social que ha quedado en el tiempo y en esos momentos históricos. El programa Familia ya era diferente, ya se proponía como un plan integral. Y la asignación universal por hijo, ya pensado como un derecho de los niños, cambia completamente la mirada de la cuestión, ¿no? Además tiene un límite de hijos, o sea, no es que si tenés 25 hijos te van a pagar el monto por 25, tenés un tope, hay un montón de cuestiones que lo hacen bastante más interesante. Por eso se lo plantea como derecho. No era lo que planteaban los sectores más progresistas. Los sectores más progresistas lo que pretendían era un ingreso a la niñez en general, a todos los niños, independientemente de su condición social, para que sea universal, como es en los países del primer mundo. No se logró, fue también focalizado, pero fue bastante amplio. Eso es lo que va a cambiar básicamente con la asignación universal. Pero bueno, es interesante cómo estos programas de renta van a condicionar en muchos casos las estrategias de estos movimientos, ¿no? De hecho, si alguien va a tomar movimientos sociales, necesariamente va a tener que tomar esto. Va a tener que trabajar a ver, bueno, cómo se manejan los ingresos, cómo se distribuyen, cómo se Y bueno, organizan. el salario, la renta básica por ciudadano también es algo que se está en debate. Y ahora, después de la pandemia, sí, viéndola, yo no quería hablar, ¿viste? Pero ya está, ya nos metiste acá en una dosis de realidad. Sí, a partir de la crisis que viene después de la pandemia se está hablando en la renta básica universal porque va a ser necesaria. ¿Sí? Yo escuchaba ayer, ¿no? Que el ministro de la familia, en realidad de desarrollo social, familias, mujeres, niños y no sé qué más, de la provincia del Chubut anunciaba que ya estaba cargadas las tarjetas sociales que les pagan 1.000 pesos a cada persona y a los que tienen problemas de celiaquía o lo que fuere les pagan 1.144 pesos, ¿viste? Cuando vos decís ya, no se dan cuenta que con eso no haces absolutamente nada. A ver, 4 paquetes de yerba a comprar. ¿Qué más puedo comprar con 1.000 pesos?
Y hay Y más los 10.000. celíacos, que vale todo Y carísimo, los lo de los por eso la celíacos es diferencia tremendo. es de 1.000 a 1.144 pesos, 43 Sí, pesos, una cosa. nada, es un chiste, un chiste. Sí, sí. No, no. Un Terrible. mal chiste. La desactualización y toda la historia. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con esto, con que se lo sigue pensando, bueno, los beneficiarios, ¿no? Como el beneficio, como la prebenda, cuando está bastante más alejado de esto. Bien, ¿algo más, Franco, o no? No, vos ya lo complementaste bastante con las respuestas. Ah, bueno. Martina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, contanos un poquito, ¿qué te tocó? Bueno, sí, sí, sí. Elegí el texto de Maya Klein, que se Ujú. llama Un envión de furia, eh, y el subtítulo es sobre las marcas subjetivas que dejó la crisis del 2001 en los adolescentes de 2011. Ajá. Y bueno, el artículo es más bien relacionado a lo social. Ella es trabajadora social y es profesora de ciencias sociales, así que tiene que ver más con esta parte de ese proceso. Bueno, el envión es un programa de ilusión, abarca jóvenes de entre 12 y Se escucha muy 18 cortado. años, no ¿Escuchan trabajan ni ustedes? estudian. Comenta la autora es que esto... Uy, ¿ahí se escucha mejor? Ahí se escucha perfecto. Si podés repetir. Ah, buenísimo. Bueno, decía que el envión Sí. es un programa de inclusión social que abarca a jóvenes de entre 12 y 18 años que no trabajan ni estudian. Bien. Lo que dice la autora es que estos jóvenes nacen bajo el paradigma de pleno desempleo y de planes sociales y de piquetes. Ujú. Bueno, lo que dice ella es que dentro de este espacio se busca que los adolescentes puedan cuestionarse y cuestionarlos a ellos, a los que llevan adelante el programa, que buscan hacer un espacio en el que se produzca una socialización entre todos y que puedan romper con esa cotidianidad que por ahí no es la ideal para ninguno de ellos. Buscan hacer un espacio que esté basado en el respeto y en la confianza y sobre todo de acompañamiento. No es solo un lugar en el que hacen una comida o algo por el estilo, sino que tiene que ver más con actividades de inclusión. ¿Qué más dice? Bueno, habla de que en los 90 el plano social se encontraba fragmentado, que se comienza a perder la solidaridad, que se debilitan los lazos sociales, y que ahora el nuevo paradigma que venía para quedarse era el de el individualismo. Y hacen referencia a que con la corrupción política y sumado a un Estado temeroso, como el mercado empezaba a, a posicionarse como algo central y que comenzaba a regular las relaciones sociales. Lo que plantean es que esta generación de jóvenes la denominan proto, dice que son protodelincuentes, protodrogadictos, y que la mayoría son proto-ciudadanos, como que no son ni esto ni lo otro. Y que bueno, que la mirada de la autora dice que en el 2001 se produce como una ruptura que en el rol del Estado y que a partir de este año viene como a asumir un nuevo papel.
que ahora se empieza a interesar por esta franja etaria porque le comienza a generar dolores de cabeza porque son gente de bajos recursos. Entonces, ella dice que ahora asumen el desafío de hacer, de incluir, de tener en cuenta no solo las necesidades monetarias sería de las personas, sino que comienzan a tener en cuenta sus historias de vida, sus trayectorias familiares, escolares y laborales, y que ahora comienzan a comprometerse con más entusiasmo, creo que usa la palabra. Y bueno, nada, ella dice que esto comienza a cambiar la mirada que, bueno, muchos ya mencionaban, que la desconfianza hacia la política, que se repetía mucho la frase que se vayan todos, o que no querían más políticos, y que lo que decían ahora es que esta nueva política estaba comenzando a dejar de ser mala para todos estos chicos que se habían criado en una pobreza insoportable, y que ahora eso comenzaba a cambiar, que ahora no se decía basta de políticos y basta de política, sino que decían basta de este tipo de política o basta de estos tipos de políticos que dañan a la población. Tiene como una mirada muy social y muy relacionada al impacto que tuvo en los jóvenes. Creo que nada más. Bueno, en realidad el cambio de paradigma en materia de niñez es de fines de los 90. ¿Sí? En el año 98, por primera vez, en Mendoza se adecúan las políticas públicas en materia de niñez y se abandona el paradigma de situación irregular, esto de que los niños y los jóvenes son objeto de tutela por parte del Estado y comienzan a ser entendidos como sujetos de derecho, ¿no? Esto Alexis lo conoce bien. A partir de ahí empiezan toda una serie de políticas. Lo que pasa que, desde el punto de vista social, imagínense que si desde siempre los jóvenes son los que tienen mayores dificultades para ingresar a un mercado de trabajo, imagínense en la época de los 90, olvídate, quedaban absolutamente afuera. Pero además quedaban afuera de la escuela. Y quedaban afuera de la escuela por esto que comentábamos la clase pasada, ¿no? Esto de esa reforma educativa que se lleva adelante en los 90, lo que va a hacer es que los pibes terminen por ni siquiera poder cursar un primario, pero además muchos de ellos, ahí empieza todo el fenómeno que conocemos como de los cartoneros, ¿sí? Es de esa época. Las familias empiezan a organizarse para tratar de buscar una forma de sustentar la supervivencia. A ese nivel estábamos de pobreza y de crisis económica. Pero bueno, sí, es así, el papel de los jóvenes se desdibuja y muchos jóvenes, siendo niños, crecen en familias donde nadie trabaja, digamos, ¿no? Tienen que padecer toda esta situación de desencanto ante la política y ante la sociedad, digamos, esto de, a ver, veníamos de una sociedad donde el proceso de socialización se centraba en el trabajo como gran organizador social, y de repente donde un Estado lo garantizaba, y de repente el gran organizador social es el mercado. Y el mercado dice que determinada gente no tiene lugar en el mercado, que se queda fuera, por eso modernización excluyente. Pero además, bueno, ahí es donde lo único que queda es que el Estado invierta en políticas sociales de subsistencia, que son estas políticas sociales focalizadas. Hay una creencia de que la inversión en políticas sociales durante la década de los 90 fue muy inferior a lo que habitualmente es. Y eso no es cierto. La inversión en la etapa de los 90 fue exactamente igual que siempre. Esto lo dice Luciano Andrenacci y lo demuestra a través de los números de las inversiones. El tema es qué tipo de inversión se dio. El tipo de inversión que se hizo fue de este tipo, focalizada, que en realidad no promueve el desarrollo humano.
la idea. Bueno, gracias Martina. Fernando, faltas vos. Sí, bueno, yo voy saliendo de la pantalla, cualquier cosa me van avisando porque tengo que Dale, ir buscando voy a no hay buscar problema. el archivo. A mí el artículo que me tocó se llama De la crisis al apogeo de la representación, subjetividad política y acumulación de capital en la Argentina. El autor es Juan Íñigo Carrera, y a mi entender tiene algunas categorías centrales que tienen que ver, bueno, con la legitimidad, el ser social y la conciencia, el modo de producción capitalista, la acumulación de capital en la Argentina, la representación política, crisis y resurgimiento, y bueno, luego no una categoría en sí, sino como un fenómeno social que se da, que a mi entender es fundamental, digamos, y de todas maneras, digamos, vos lo has dicho muchas veces, digamos, tiene que ver con los movimientos sociales en resistencia al modelo de acumulación neoliberal. Digamos, esto ya no es no una categoría, sino un hecho, un fenómeno social que se da a partir de la resistencia de quienes se quedan afuera del mundo del trabajo, eh, y a partir de que no tienen representación por parte de sus sindicatos, al no estar trabajando, digamos, no tienen ningún sindicato que los represente, y buscan representarse a sí mismos por otras vías, en este caso el movimiento piquetero. Meto una cucharita. Si lo quieren ubicar, Por Íñigo favor. Carrera es el director de tesis del doctor Gonzalo Pérez Álvarez, para que tengan una idea. Fue quien dirigió sus tesis. Creo que la doctoral seguro, ¿sí? Así que ahí es donde se ubica ideológicamente. Si han leído algo de Gonzalo, saben dónde... A Íñigo Carrera lo hemos visto justamente en la materia de él, Y claro, varios textos. y sí. Todo lo que es movimiento obrero y todo es su eso. gran referente, tal cual. Ahí es donde lo situamos. Bueno, adelante. Bien, bueno, en principio, bueno, la primera categoría que se puede ver al principio del artículo tiene que ver con la legitimidad. Habla de dos modos dominantes de legitimidad política. Por un lado, entendiendo que el 2001 significó un clivaje, una separación, una ruptura entre un modelo y el otro, ¿no? Digamos, ahí es donde ubica el quiebre, y en ese contexto describe dos modos dominantes de legitimidad política. Por un lado, la legitimidad política, esto que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Digamos, el modelo representativo, ¿sí? Independientemente del modelo económico, había un modelo representativo y se intentaba impulsar esta cuestión de que, bueno, el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes. Uh-huh. Esto se quiebra en el 2001. ¿Sí? Ocurre una grave crisis de representación, y en esa crisis de representación cambian los actores, y el sujeto social comienza ya a representarse a sí mismo, al no conseguir que sus representantes velen por sus intereses. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay un quiebre y un clivaje que ocurre que, digamos, en el cual hay un cambio de paradigma decidido entre un momento y el otro. ¿Sí? Habla del ser social y la conciencia, esto quizás en el sentido marxista, el ser social, digamos, entendido desde el sentido marxista, lo cita a Marx en un párrafo bastante largo. Dice que el ser social se modifica en el sentido de la pertenencia. Antes era un trabajador, ahora es un desocupado. Antes era un trabajador que tenía sus representantes en los sindicatos, y el trabajo funcionaba como un organizador social, lo que vos acabas de decir hace unos pocos segundos, Mercedes. Sí. Y ya el organizador social, cuando se pierde el empleo, no existe, no está. Hay que buscar una nueva forma de organización social. Y esa nueva forma de organización social viene a partir de los movimientos sociales.
Entiende que son los movimientos sociales quienes pasan a ocupar el lugar del organizador social en un contexto en el cual ya el mundo del trabajo está, digamos, pasando por una crisis muy grave. Luego habla de todos estos temas. Estoy tratando de hacer un resumen lo más acotado posible, porque cada uno de estos temas es para hablar una hora. Así que No, pero estoy está bien. tratando de achicar todo lo que tengo. Estoy tratando de basarme específicamente con lo que puse en el mapa conceptual, ¿sí? Dale. Habla del modo de producción capitalista. El capitalismo, dice, sufre una de sus peores crisis a partir de cambiar el eje de producción y el trabajo hacia los negocios financieros. Un poco Pedro hizo una intro respecto a esto. Se deja de lado la economía de la producción para pasar al negocio financiero. La economía deja de basarse en el estilo del capitalismo liberal, la producción para el consumo, y pasa a tener su eje dentro de los negocios financieros, ¿sí? En ese sentido, digamos, quienes tienen el capital abandonan las fábricas y pasan al mundo de la especulación, ¿sí? Luego, bueno, la acumulación de capital en la Argentina, la acumulación de capital en las élites financieras llega a un punto en el que los más desprotegidos quedan sin sustento. Esto es una definición mía, buscando abstraer un poco lo que Íñigo Carrera trataba de plantear, ¿no? Digamos, estos negocios financieros llegan a acumular tanto de la riqueza que produce el país que dejan de repartir. Al no estar presente el Estado como la institución que rige la economía y dejando al mercado que se regule por sí mismo, ocurre que dentro de las élites financieras se comienza a acumular la riqueza que se produce en el país. Y al estar el Estado ausente, los más desprotegidos quedan sin sustento, llegando a niveles de pobreza altísimos, cosa que vos hablaste también, Mercedes, hace unos pocos minutos, ¿sí? Sí, sí. Luego habla de la representación política, crisis y resurgimiento, ¿sí? La representación política sufre una fuerte deslegitimación a finales de los años 90, resurgiendo luego de las elecciones del 2004. De nuevo, digamos, esto es una abstracción de lo que dice Íñigo en el artículo. Habla de la enorme crisis de representación que sufre la clase política argentina a partir de que la situación de pobreza es cada vez más grave en el contexto de un país neoliberal. Y para luego, bueno, ocurre el clivaje del cual hablaba al principio, digamos, este punto de quiebre que ocurre en diciembre de 2001, para luego resurgir nuevamente durante las elecciones del 2004 y comenzando ahí un proceso. Las elecciones del 2004 no lo tomo como el final del camino, sino como el principio, ¿sí? El principio de un camino que va a llegar a tener nuevos actores políticos, sí, por un lado, pero de nuevo la confianza de la gente en la política. Habías hablado hace unos pocos minutos también, Mercedes, que durante los años 90 se denostaba la militancia política. Y luego del año 2004, lo que se intentaba es que la gente volviese a la vida política, a la participación política desde lo general. La militancia solo en parte, sino que hablar de política en sentido mucho más amplio, ¿sí? Bueno, luego los movimientos sociales en resistencia al modelo de acumulación neoliberal, lo que decía al principio, no surgen ante la falta de respuesta por parte del Estado y el fin del Estado benefactor. La resistencia a un modelo neoliberal que había dejado a los más desprotegidos sin ningún tipo de sustento y con enormes niveles de pobreza dentro del país. Ahí más o menos hice un resumen.
cada bien, uno de los está bien. temas es para hablar muchísimo, pero Está bien y está claro. Una cosa, no era solamente la pobreza y la desocupación, también era la desigualdad, se profundizan las desigualdades. Están los que no tienen nada, no tienen para comer, en los testimonios lo ven a eso, y la suntuosidad y el lujo de los que más tienen, digamos, ¿no? Que muestran y ponen, aparecen en la revista Caras mostrando sus lujosos pisos. ¿Te acordás, Marta, de eso? Todas las semanas la revista Caras mostraba cómo vivía alguno de los funcionarios menemistas, y era una cosa espantosa. Y bueno, después viendo las frivolidades del hijo de la Rúa, todo este tipo de cosas hizo que no era solamente la situación la situación de desigualdad social también es complicada. Era una sociedad desigual y excluyente. Absolutamente excluyente, pero además, yo me acuerdo haber leído un texto de Beatriz Sarlo espectacular de aquella época que hablaba del simulacro político. La política simulaba ser lo que en realidad no era, y que todos sabíamos que no era. Era muy bueno ese texto. Después no sé qué le pasó a Beatriz, derrapó. Pero en aquella época escribía cosas muy interesantes. Y una de las cosas que planteaba era esto. Lo ponía Fujimori, me acuerdo, en un escenario para una campaña política donde lo disfrazaban de karateca. El tipo no, lo único que tenía era los ojos rasgados porque era descendiente, no sabían. Y lo hacían simular, o a Menem en un spot publicitario, que es un poco lo que pasó también con Macri. Esto de que los ponían y armaban los escenarios, ¿no? El escenario con los pobres que venían y se le arrimaban, y posaban y le daban besos, una cosa espantosa. Eso fue vaciando también la política y el sentido de la política como la gran herramienta emancipatoria, digamos, ¿no? Que es un poco, creo yo, la resistencia. Ya un poco cerrando hoy, creo que ya está sobre la mesa el tema y por qué, la importancia de analizar la acción colectiva y qué lugar tienen los movimientos sociales en los procesos políticos contemporáneos, ¿no? Y creo yo van a seguir teniéndolo, porque no está cerrado, la crisis de representación continúa siendo grave, y la necesidad de movilización y participación sigue estando latente en el pueblo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que somos más que una multitud, yo creo que sí hay un sentido de pueblo y de construcción. Así que bueno, la próxima clase yo calculo que ya el domingo ya les voy a poder habilitar la siguiente unidad en el aula virtual para que vayan leyendo. Los textos sí se los puedo facilitar antes si quieren. Y el próximo miércoles hacemos la presentación de los textos de la unidad 2, si les parece. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Nada. Bueno, un placer escucharlos como siempre y nos seguimos viendo virtualmente. Después subo la clase para los que no pudieron estar. Y acuérdense Dale. que me comí la segunda parte, porque no la grabé. Pero bueno, pasa a veces. ¿Listo? Beso grande, Bueno. cuídense mucho. Chao. Que anden bien. Adiós. Chao. chao.